Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al 97º episodio del desarrollo de un juego de rol 2D en Java. En primer lugar, feliz año nuevo a todos, porque todavía no he tenido la oportunidad de hacer un vídeo de esta serie para decíroslo. Y en segundo lugar, por si creéis que he estado de vacaciones todo este tiempo, estáis bastante equivocados. Lo que estáis viendo ahora mismo es mi backup del proyecto, es decir, no es el juego que estamos haciendo nosotros, sino la versión más avanzada que uso en privado para probar cosas. Veréis que hay un saco extra. Los sacos de la izquierda no son nada nuevo. Cuando los recojo, si abro el inventario, veréis que es exactamente lo mismo de siempre. Pero el saco de la derecha, ese es diferente. Si lo recojo y abro el inventario, veréis que no ha aparecido nada nuevo. Seguimos teniendo la manzana y la zanahoria. Pero si cambio la pestaña de equipo, ahora sí que tenemos algo nuevo. Tenemos una bonita pistola. Y si la cogemos y la colocamos en el arma, podemos equiparla al fin. Y ahora si cierro el menú, como veréis, el personaje va equipado con la pistola. Lo cual por supuesto significa que simplemente hemos cambiado el sprite que la utiliza, pero aún así es un avance interesante, o eso espero. Y ahora que tenemos arma, solo nos faltaría colocar a unos cuantos zombies para explotarles la cabeza disparando, pero eso esperará un poco, porque antes tengo que enseñaros cómo hacer que podamos recoger armas, equiparlas y cambiar el sprite del personaje, con lo cual, vamos allá. En primer lugar, puesto que todo el sistema de armas debería ser bastante sólido, lo mejor es que planeemos bien cómo va a funcionar. Y una buena manera de hacerlo es utilizar la herencia, las superclases y las subclases de Java. Actualmente, si abrimos el paquete del inventario y abrimos el objeto, es un objeto corriente, no tiene nada de especial, ¿verdad? Y eso no está bien, porque podemos tener muchos tipos de objetos, y así es más difícil trabajar. Con lo cual, lo que vamos a hacer es que el objeto sea una superclase abstracta, que represente a cualquier otro objeto de juego, y luego iremos especializando en una rama o en otra. Con lo cual, desde objeto podríamos crear una subclase llamada arma, otra subclase llamada, por ejemplo, objetos consumibles, otra subclase llamada municiones, y luego, después de arma, podremos extender aún más con pistola, escopeta y otras armas que os puedan gustar. Eso ya depende de vosotros. Pero, en primer lugar, vamos a reescribir levemente la clase de objeto para seguir expandiendo hacia abajo la herencia. En primer lugar, como objeto no va a existir como tal, como clase utilizable en el juego, solo va a ser, por así decirlo, una plantilla. Lo primero que vamos a hacer es marcarlo como abstract, de forma que no se pueda crear un nuevo objeto en ningún sitio. Esto probablemente empezará a darnos errores en algunos sitios, pero no os preocupéis, vamos a reescribir esta parte y luego ya arreglaremos los errores que toquen. De acuerdo. Otra cosa que ahora ya no tiene sentido es tener la hoja de objetos, porque probablemente, como un buen juego de rol que va a ser, tendréis demasiados objetos como para que os quepan en una hoja. La limitación práctica del tamaño de una hoja de sprites no está muy clara, depende en gran medida de vuestra memoria RAM y de la memoria de vuestra tarjeta gráfica, pero no tiene sentido tener una hoja demasiado grande. Por ejemplo, si tenéis una hoja de 4000 por 4000 píxeles, probablemente eso ya es demasiada memoria para el juego. Con lo cual, probablemente sea más sabio romperlo en pequeñas hojas, cada una dedicada a un tipo de objeto. Y como os he dicho, no tiene sentido hacerlo ahora mismo como está, así que vamos a comentar esto de la hoja. Lo borraremos luego. No lo borro todavía porque luego la copiaré en algún sitio, ¿de acuerdo? Y la siguiente cosa importante cuando hacemos clases abstractas es que no pueden ser privados sus atributos. Tienen que ser protected. Porque de esta forma todas las subclases podrán verlos, mientras que las clases externas no podrán verlos. O sea, es como una especie de privado extendido, ¿de acuerdo? Y por cierto, el sprite lo podemos quitar. Porque si tenemos 1000 objetos en el juego, no tiene sentido que todos esos objetos estén
tengan su propio sprite cargado desde que se inician. Eso consumiría demasiada memoria y no tiene sentido. Con lo cual sigamos. Vamos a cambiar también la cantidad. Y por supuesto la cantidad máxima. De acuerdo. Ahora, si seguimos con el constructor, todo está bien, ya que incluso aunque tengamos armas, municiones o elementos curativos, todos deberían tener un ID, un nombre y una descripción. Sin embargo, el sprite, como os he dicho, lo podemos quitar. No nos va a servir de nada, al menos en esta clase, por supuesto. Ahora, bien, el segundo constructor está muy bien. Ahí no hay que cambiar nada. Y lo que vamos a seguir es por aquí. Este método de obtener sprite lo vamos a cambiar. Vamos a eliminar todo el cuerpo del método y lo vamos a dejar como abstracto. ¿De acuerdo? Esto significa que las siguientes clases que extiendan la clase objeto tendrán que implementar el método obtener sprite, cada una a su manera. Y ahora os enseñaré cómo. Y recordad, los métodos abstractos no tienen cuerpo, acaban directamente con un punto y coma, no tienen llaves que los definan. Eso es importante, ¿de acuerdo? Por lo demás, todos estos métodos no tienen nada de especial, así que creo que por aquí ya podemos continuar, aunque vamos a crear unas cuantas cosas más, solo por utilidad, y deberíamos poder acceder a todos estos atributos, al nombre, a la descripción y demás, así que vamos a crearlos. Public string, obtener nombre, y también un public string, obtener descripción. De acuerdo, no es que esto sirva de nada, pero por lo menos dejamos un poco más cerca las cosas de poder utilizarse. Bien, y ahora es cuando empieza lo bueno. Vamos a crear dos paquetes nuevos dentro de inventario. Un paquete lo vamos a llamar .armas. ¿De acuerdo? Y el otro paquete lo vamos a llamar .consumibles. Solo para entendernos, las armas serán objetos que usemos para luchar, evidentemente, pero los consumibles serán objetos que se gastarán como botiquines o antídotos contra el veneno, ya me entendéis, ese tipo de cosas. De acuerdo, y ahora que tenemos los dos paquetes, podemos seguir haciendo más cosas. En armas, vamos a crear una nueva clase y la vamos a llamar arma. La cosa con el arma es que va a extender al objeto, que por supuesto tenemos que importarlo. Y ahora, como recordaréis de antes en la serie, tenemos que añadir primero el constructor, que por supuesto son dos constructores, aunque por alguna razón, bueno, Eclipse es un poco tonto en algunas cosas, y aunque haga automáticamente lo de añadirnos un constructor, el caso es que en objeto tenemos dos constructores distintos y no nos permite añadir ambos a la vez. Así que vamos a tener que hacer un pequeño truco estúpido, que es coger esto, copiarlo o cortarlo con control X, y ahora vamos a añadir el segundo constructor. Pero como hemos cortado el primero, lo podemos copiar también, así que ya tenemos ambos. Ahora nos falta implementar los métodos no escritos, los abstractos, que en este caso es el de obtener sprite. Bien, todo esto ya está. Podéis, como siempre os digo, borrar toda esta basura que hay por aquí, no sirve de nada. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora podemos continuar. Bien. Ahora que estamos en una rama algo más especializada, sí que podemos continuar en primer lugar colocando la hoja de sprites. Public, static. De hecho no voy a escribir porque si recordáis las he dejado comentada. Y la puedo simplemente copiar.
para descomentar algo, recordad, tenemos que pulsar control y la barra inclinada que se ve, esta de aquí. No os diré qué tecla es porque probablemente en vuestro teclado esté en otro sitio. Suele estar encima el número 7 en el mío. Bien. Y si no está en la misma línea va a haber un error raro, pero ahora está bien, de acuerdo. Bien, en primer lugar, antes de continuar, vamos a abrir las constantes. Y como veréis, tenemos la ruta de los objetos. Vamos a crear una nueva constante y vamos a llamar la ruta de armas. O mejor dicho, ruta objetos, armas. Y las imágenes, voy a asumir que tenemos una hoja llamada armas, ¿de acuerdo? De hecho, bueno, todavía no hay ninguna hoja, como adivinaréis. Es decir, sí que tengo una hoja, la tengo en mi otro proyecto, porque si no, no os lo podía haber enseñado al principio. Hoja de objetos, ahí está, tengo la hoja de armas. Voy a copiarla de mi otro proyecto y la voy a colocar dentro de las hojas de objetos. Con lo cual tenemos ambas. Y por supuesto, antes de que nadie me pregunte, voy a abrir mi Drive. Y recordad, desde mi página web JavaDev1 podéis acceder al Drive. Os lo voy a enseñar porque si no... Porque de hecho esto es algo que me habéis estado preguntando mucho últimamente. Hay mucha gente que me ha estado pidiendo el código fuente. Esta es mi página web. Si bajáis, aquí a la derecha encontraréis los archivos fuente. Y si clicáis en el de dibujo nativo, veréis el proyecto en el que nos encontramos actualmente. Y si vais entrando en las carpetas, veréis que de hecho todas las hojas están ahora subidas y las podéis utilizar si queréis. ¿Verdad? Están los de los personajes. Está también las de objetos. Ahora mismo la de armas no está, pero eso es porque la subiré cuando acabe de grabar este episodio, evidentemente. Bien, sigamos. Al añadir la ruta de objetos de armas, ya podemos usarla por aquí, de forma que las armas solo usen esa hoja de sprites. Y ahora vamos a empezar a programar un poco estas cosas. Vamos a crear un protected int ataque mínimo y un protected int ataque máximo. Lo correcto sería llamarlo daño, pero evidentemente la ñ no es un carácter que se lleve muy bien con la programación, con lo cual lo mejor es que no la utilicemos, como siempre os digo. Y lo que vamos a hacer ahora es alterar ligeramente los constructores para incluir los ataques, ¿de acuerdo? Así que vamos a incluir un int ataque mínimo y un int ataque máximo. Y los vamos a iniciar debajo de super. Después de enviar a la superclase el constructor individual o el principal, vamos a iniciar estos dos atributos que son propios solo de arma. Y vamos a hacer lo mismo, por supuesto, con el otro constructor. Simplemente copiar y pegar será suficiente. De acuerdo. Y de esta forma, esto ya está listo. Bien, vamos a ver qué pasa con el método de obtener sprite. Aquí vamos a hacer un pequeño truco. Os lo voy a explicar porque si no, no vais a entender exactamente lo que estoy haciendo. Vamos a abrir nuestro registro de objetos. Y aquí, como veis, ya hemos creado un error porque realmente el objeto ahora es una clase abstracta. Así que no puede crearse un nuevo objeto. Pero no le prestéis atención.
Eso lo arreglaremos en un momento. Lo primero que os quiero explicar es cómo vamos a separar los distintos objetos. Yo he hecho algo muy sencillo. He decidido que los objetos entre el 0 y el 499 sean objetos consumibles. Es decir, podríamos tener unos 500 tipos de objetos que se gasten al usarse. Luego he decidido que los objetos desde el 500 hasta el 599 sean armas. Es decir, tendremos hasta 100 armas diferentes. Por supuesto, estos son números totalmente arbitrarios. Podríais utilizar cualquier otro número que queráis. Pero la cosa es que separéis los objetos por ID, porque así os resultará más fácil luego cargar los sprites y algunas cosas más. Así que ahora que espero que entendáis cuál es la idea, si volvemos a arma y en obtener sprite hacemos lo siguiente: return, hoja de armas, perdón, vamos a cambiarle primero el nombre a esto. En vez de hoja de objetos vamos a llamarlo hoja de armas. Y ahora sí, vamos a hacer que hoja de armas punto obtener sprite. Y adivinad, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a coger el ID del objeto y le vamos a restar 500. ¿Por qué? Porque las armas van desde el 500 hasta el 599. ¿De acuerdo? Así que imaginad que mi arma es la número 501. ¿De acuerdo? El ID 501. Si le restamos 501 a 500, obtendríamos 1, ¿verdad? Y en la hoja de armas accederíamos al sprite número 1, que sería el segundo en orden porque empieza en 0. O más sencillo aún, para que lo entendáis. Si hacemos que la pistola que os he enseñado antes, en mi backup, ¿veis? La pistola está en la posición 0 de la hoja. Así que, para que podamos cargar el sprite correctamente, la pistola debería ser el ID 500. Con lo cual, al intentar cargar la pistola, tendríamos 500 menos 500, 0. Cargaríamos el sprite 0 de la hoja y tendríamos la pistola. Eso es una forma bastante automática de hacerlo y no tenemos que preocuparnos de cuál es el sprite. Solo de los IDs correctos, ¿de acuerdo? Bien, una vez hecho esto, vamos a dejar un método abstracto para más adelante que va a devolver un ArrayList. Y un momento, que escriba las llaves, ya que tengo un teclado nuevo, no sé si lo notaréis por la forma en que suena al escribir, pero ya no tiene las teclas de mayor que y menor que, y tengo que usar una combinación de botones algo extraño para que salga el carácter. En cualquier caso, este método abstracto va a llamarse obtener alcance. Y por supuesto, el aviso que me está dando Java es que no puedes tener un método abstracto en una clase no abstracta, así que por supuesto arma también va a ser abstracta. Porque tampoco podremos crear armas, tendremos que crear las clases que extienden a las armas. Lo del alcance ya lo veremos más adelante, pero dependiendo del arma que usemos, dispararemos de formas diferentes. Para que entendáis, si tenemos una pistola, por ejemplo, dispararemos en línea recta, el disparo no alcanzará mucha anchura, solo será un píxel, pero puede llegar hasta el otro lado de la pantalla. Mientras que si usamos, por ejemplo, una escopeta, la escopeta apenas alcanzaría 2 o 3 sprites por delante, porque su alcance es muy pequeño, pero, por otro lado, alcanzaría tal vez unos 3 o 4 sprites de ancho, a lo ancho del personaje. Es decir, dispararía, digamos, en una especie de cono de pirámide invertida, con lo cual podríamos matar a 3 o 4 enemigos a la vez con un solo disparo. Y para ello, en cada arma tendremos que escribir un método que devuelva uno o varios rectángulos, y todo lo que esté dentro de esos rectángulos estará dentro del alcance y por lo tanto podrá morir. Bien, lo último que nos queda por hacer con las armas es obtener el ataque medio. Y tal vez más adelante depuraremos ese método, pero vamos a escribirlo. Protected int obtener
ataque medio. Ya os habréis fijado que tenemos un ataque mínimo y un ataque máximo. Y eso es porque, como en cualquier juego de rol, sabéis que hay siempre una horquilla en la que podemos atacar. Por ejemplo, la pistola podría tener entre 1 y 3 de daño. Eso significa que cada vez que ataquemos, el enemigo sufrirá 1, 2 o 3 de daño. Y eso es algo que funcionará al azar. Y ahora vamos a escribir el método que hará que el daño se genere al azar. Final int ataque mínimo. Final int ataque máximo. Bien. Vamos a crear un random r igual a new random. Por si no lo sabéis, random pertenece a la API de Java y es una clase que genera números al azar. No tiene nada de especial, pero nos servirá para lo que queremos hacer. Y para crear el número vamos a hacer lo siguiente: return r.nextInt, porque lo que queremos es devolver un int, un integer, un entero. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: dentro de nextInt vamos a pasar como parámetro ataque máximo menos ataque mínimo. Y luego a eso le sumaremos ataque mínimo. No voy a entrar en detalles sobre cómo funciona random, pero el caso es que con esta pequeña fórmula matemática, el número que obtendremos siempre será entre el mínimo y el máximo, incluyendo ambos. Con lo cual, si ponemos que el ataque mínimo es 1 y el ataque máximo es 3, el daño que obtendremos siempre será 1, 2 o 3. Y bueno, esto ya se está alargando un poco, así que lo dejamos aquí por ahora. En el próximo episodio acabaremos de extender las clases y corregiremos los errores que han aparecido en el registro de objetos. Esto es todo por ahora y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!